Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y en especial sudamericana, con la probable guerra en Venezuela, una guerra civil que se va a propagar a guerra entre Colombia y Venezuela. Y algunos de los comentarios me decía que Colombia, unido con Estados Unidos, aniquilaban a Venezuela. No es así. Señores, nadie pensó que Corea del Norte podía resistir no solamente a Estados Unidos. La guerra a Corea del Norte fue declarada por las Naciones Unidas a Corea del Norte, no por Estados Unidos. Estados Unidos solamente llevó el frente de batalla y no la ganó. Para ganarle la guerra de Vietnam, la empezó Francia, la siguió Estados Unidos y no la ganó tampoco. La guerra en Somalia la empezaron todos los países de Europa contra Somalia. La encabezó Estados Unidos y todos tuvieron que salir corriendo de Somalia. Entonces, no es tan fácil ganar a un país miope, chiquitito. Somalia es un desierto. Es una nube de muertos de hambre. Es la infelicidad más grande de África. Era un territorio de plantaciones de té de los ingleses, que devastaron la zona, convirtiendo en desierto casi todo el país. Sin embargo, los somalíes ahora son temidos. ¿Por qué son temidos? Porque son los piratas del Golfo Pérsico. ¿Y quién puede con ellos? Nadie. Por más intimidantes que sean las tropas que se mandan, hasta Rusia manda tropas. Se han unido todos los países del mundo para frenar a los piratas somalíes y no pueden. Siguen siendo el terror del mar. Algo como los piratas ingleses lo fueron. Pero bien, lo importante que tenemos que analizar en este momento, que es un momento crítico, porque vamos a recibir una gran ola migratoria de venezolanos aquí en Ecuador, por el temor de la guerra, más que por el sí por la guerra, por el miedo a la guerra. Y porque evidentemente todo venezolano va a decir, bueno, por último me quedo yo a pelear, pero mi familia que salga. Salvaré por lo menos a mis hijos, a mi mujer, a mis parientes, pero yo, bueno, ya me quedo a pelear. Eso es lo que va a pasar en Venezuela. La situación en Ecuador, en cambio, se caracteriza porque vivimos la desmoralización. Hemos visto un gobierno entreguista que ha entregado el Ministerio de Defensa directamente al Pentágono. Hoy el Pentágono es el que da las órdenes al Ministerio de Defensa. Cada 15 días vienen oficiales a decirle al Ministerio de Defensa lo que tiene que hacer. En segundo lugar, un presidente que ya no gobierna, porque, claro, al comienzo, sí, pues no se notaba que solo podía trabajar 4 horas, pero desde que se pegó los 2 meses de vacaciones, diciembre y enero, todo el mundo ya se pregunta, ¿quién gobierna Ecuador? El individuo ese que solo puede trabajar 2 horas diarias, con 2 horas diarias pero cobra como si trabajara 8, y todavía cobra 2 sueldos. No puede ser. Entonces sentimos que este país se vive el desgobierno, pero es un desgobierno que le permite a la derecha acumular fuerza, apropiarse de bienes, de riquezas. Ya quieren festinar las empresas públicas, CNT, las hidroeléctricas. Y entonces comienzan así a festinarse, ya se festinaron los cargos públicos, las tierras alrededor de las grandes obras de Rafael Correa. Ahora esta otra, pero este festín, ellos saben y están conscientes que no va a durar mucho. Y no va a durar mucho porque todos los partidos políticos en Ecuador están desacreditados, incluido Alianza País. Ya no existe ningún partido. Rafael Correa va a unas elecciones con un partido prestado. Un partido que tiene otro ideario, completamente diferente al de Rafael Correa. Pero Rafael Correa lo coge, lo acoge y los miembros y aliados de Rafael Correa, los seguidores fieles, entran a las elecciones no siguiendo el ideario de un partido político. Entran simplemente como oposición política al gobierno de turno y a todos los que han estado con este gobierno, ¿no? A todos los que le han secundado. Y hace falta entonces en este momento, comienza a nacer ya en Ecuador un sentimiento de antipartido político.
en todas partes. Nadie quiere saber nada de los partidos políticos. Los partidos políticos pasaron a ser la peste, lo más horrible que ha vivido Ecuador. Es como si de la noche a la mañana ya la gente dejara de creer en la religión católica o en la religión evangélica. Ya no quisieran creer más. Algo parecido pasa con los partidos políticos. La gente ya no quiere saber nada de los partidos políticos, están hartados. Saben que el partido político es solamente una empresa electoral de un individuo que tiene plata o tiene algunas relaciones o que tiene algún vínculo por ahí. Por ejemplo, los hermanos del presidente que tienen dos partidos políticos. El presidente tiene un partido y cada hermano tiene otro partido. Tienen 3 partidos entre los 3. Entonces, esto ha significado el fin de los partidos políticos. Ante esto, nos hemos propuesto crear un movimiento antipartido político que se llama Movimiento Equinoxial. ¿Y qué es el Movimiento Equinoxial? Es un movimiento que propone ya no la revolución ciudadana, propone la revolución de las personas. ¿Qué diferencia hay entre revolución ciudadana y revolución de las personas? Ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos que los da el país donde vive. Si vive en Nigeria, pues ahí tendrá un tipo de derechos. Y si vive en un país árabe, como Arabia Saudita, las mujeres no tienen derechos. Y si vive en otro país, posiblemente no tengan derechos los blancos o no tengan derechos los negros. Es decir, ciudadano es aquel que vive en un país donde el gobierno de turno le da derechos y le da deberes. Ese es un ciudadano. Registrado con un número, ni siquiera se conoce su nombre. Nadie sabe ni qué piensa, ni qué hace, ni qué diablos es. El rato de votar tiene que votar en silencio como un anónimo, sin nombre, sin dirección, sin saber. Nadie sabe si votó o no votó. Al final le chequean si ha votado y si no le ponen una multa. Solamente les interesa saber si ha votado o no ha votado para poner una multa. Eso es ser ciudadano. Persona es algo diferente. Persona es el individuo que tiene la capacidad de elegir por sí mismo en todo. Y esta persona se forma prácticamente a partir de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, porque antes las personas no podían elegir nada. Países pobres que no tenían ni agua en los pueblos, ¿cómo podían elegir? Si no había más ninguna opción. Inclusive países comunistas como Rusia, como la Unión Soviética, tampoco tenían opciones de elección. Habían solo 2 canales de televisión. Que no le gusta a uno ni le gusta al otro, tiene que apagar. Y había en cada cocina un radio. Solo con una estación de radio, Radio Moscú. Y si no le gustaba, solamente podía bajar el volumen, pero no podía cambiar de radio. Eso era el mundo anterior al siglo XXI. Pero ahora ya tenemos opciones. Tenemos un montón de canales de televisión, tenemos televisión satelital, tenemos internet, podemos ver lo que nos dé la gana, desde cosas prohibidas para menores hasta cosas prohibidas para adultos. Hay de todo y todo es posible acceder, hay cómo elegir. Esta posibilidad de elegir es la que forma las personas. Somos personas, ya no somos ciudadanos. Y esta capacidad de elegir por uno mismo es la que nos hace diferentes. He visto un bello documental sobre Namala, la chica hindú que recibió un balazo en su cabeza por querer ir a estudiar en Pakistán, donde los mujahidines no permitían que las mujeres estudien. Pero ella se convenció y ella tomó esa decisión y ella sufrió por su decisión. Y ese es todo el documental increíble de una ganadora del Premio Nobel de la Paz de 16 años. Esta convicción de ser uno mismo el que decide es el que nos motiva a crear el partido de las personas. Pero además, este partido y este movimiento, no es partido, este movimiento de las personas, también incluye el movimiento de los internautas, porque ¿qué característica tiene ahora las personas en el siglo XXI? Que son internautas. ¿Y qué significa ser internauta? Que usted tiene su Facebook. Y en su Facebook usted cuenta su propia historia. Ya no necesita que un escritor escriba su biografía. Usted muestra lo que a usted le gusta, lo que no le gusta, lo que piensa, lo que no piensa, lo que cree, lo que no cree. Usted tiene identidad propia. Y en el momento que usted tiene identidad propia a través del Facebook, aunque sea una entidad mentirosa también, porque no digamos que
toda la gente muestra lo malo que le ha pasado en su vida. Todos muestran la sonrisa, el lado bueno, lo bellos que son, la mejor fotito. No, hay ciertas cosas que también son importantes. Cada uno muestra su propia identidad. Y ese momento que muestra su propia identidad, los internautas dejan de ser ciudadanos y pasan a ser personas. Porque las personas además no necesitan un país. La persona es un individuo que vive en su país, pero viaja a través del mundo, sea porque es turista, sea porque va a estudiar, sea porque va a trabajar, sea porque es un inmigrante forzado por una revolución, por una crisis, por una epidemia, por una crisis ambiental, o también es un viajero por internet. Viaja por internet o viaja por la televisión, porque viaja en el tiempo cuando ve History Channel y puede irse al Imperio Romano. Entonces es un viajero innato, que nace ya como viajero. Entonces ese es el individuo al cual nosotros queremos agrupar y queremos reunir, formando un movimiento. Este movimiento que es un movimiento equinoccial, que quiere decir igual distancia a los polos, ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni arriba, ni abajo. ¿Por qué? Porque el centro es la negación de la derecha, el centro es la negación de la izquierda. No es posible que exista un centro izquierda o un centro derecha, no, es centro. Centro es negación de todo. Ya no pueden haber un centro que esté a favor de los hombres y en contra de las mujeres, o está a favor de las mujeres y en contra de los hombres. No, es la negación, ni a favor de los hombres ni a favor de las mujeres. Ya no es un centro el que está a favor de los ricos o a favor de los pobres. El centro es el que está en contra de los ricos y en contra de los pobres. El centro es la negación de todo. Ese grupo, ese movimiento es el que estamos nosotros agrupando y se llama movimiento equinoccial. Igual distancia a los polos. Para profundizar más, síganos escuchando y siga pensando en la posibilidad de que usted se identifique y se agrupe con nosotros para poder cambiar la suerte de nuestro país. Muchas gracias.